Hoy en Huerto Mexicano, un video corto para preparar una receta muy típica en México durante esta temporada del Día de Muertos, la calabaza en tacha. Así que vamos al campo por nuestra calabaza. Si dejamos madurar la calabaza el suficiente tiempo en la planta, obtendremos frutos como este. ¿Cómo seleccionar adecuadamente nuestra calabaza? Número 1, nos vamos a dar cuenta por las costillas, que son estos bordes que están a un lado del tallo. Entre más gruesas sean estas costillas, el nivel de maduración de la calabaza va a ser mejor. Otra forma de darnos cuenta de la madurez de nuestra calabaza es al momento de enterrar la uña. Si nosotros podemos hacer una incisión en la calabaza, aún le hace falta maduración. Pero si por el contrario, al hundir la uña, esta no le hace ningún daño, quiere decir que nuestra calabaza está plenamente madura. Hay quienes únicamente cocinan la calabaza con piloncillo y canela, pero si quieren darle un toque particular, la vamos a acompañar de otros elementos. Así que ahora acompáñame a ver los ingredientes. Ocuparemos guayaba, tejocote, un poco de cáscara de naranja. Para darle sabor también agregaremos canela, hoja de higuera, de la que ya les he hablado en videos anteriores. Y para endulzar nuestra calabaza vamos a utilizar piloncillo. Entre más oscuro, la calabaza va a adquirir un color más intenso. En mi caso estoy utilizando este que no está tan pigmentado, por lo que el color va a ser más tenue. Y aquí tengo también un poco de azúcar, que puede bien sustituir el piloncillo, pero en este caso vamos a ocupar también el azúcar y más adelante les cuento por qué. Dicho esto, ahora veamos cuál es el procedimiento. Nuestra calabaza pesa aproximadamente 3 kilos y lo que vamos a hacer es lavar primero la calabaza y después vamos a cortarla. Partimos nuestra calabaza y vamos a procurar retirar las semillas, aunque también las puedes dejar, esto es completamente al gusto. Yo las retiro porque también las podemos conservar y utilizar para otras preparaciones como el tradicional mole verde. Vamos a hacer cortes de aproximadamente 10 o 15 centímetros, pero ustedes pueden hacer los cortes de su preferencia, pueden ser más grandes o incluso más chicos. En una olla de tamaño adecuado vamos a colocar nuestra calabaza, procurando acomodar la cáscara para que quede en contacto con la orilla de la olla. De esta manera vamos a evitar que se queme. Pueden elegir una olla más grande, aunque no es realmente necesario porque la calabaza al momento de la cocción va a disminuir su dimensión. Vamos a ir alternando el piloncillo, la guayaba, el tejocote, la canela y los demás ingredientes. Finalmente agregamos agua suficiente para la cocción. Yo aproximadamente estoy agregando 1 litro de agua. Para que quede perfecta nuestra calabaza, la vamos a llevar a cocción durante toda la noche. Esto es aproximadamente 8 horas a fuego bajo. Aproximadamente 1 hora antes de retirar del fuego nuestra calabaza podemos agregar azúcar. El azúcar lo que va a hacer es aportarle brillo a nuestra calabaza. ¿Has probado o preparado esta receta? Déjame saber en los comentarios y si es así, dime de qué manera la preparas. De esta manera queda nuestra calabaza en tacha, que es un platillo típico de esta temporada y que sin lugar a dudas no puede faltar en el altar de Día de Muertos. Como siempre, espero que este video sea de utilidad. Nos vemos la próxima semana con alguna otra receta, con algún ingrediente que tengamos en el campo o en el huerto. Hasta la próxima.